Mi opinión, creo que es una exageración que limita un concepto sagrado que es la libertad de pensamiento y de expresión del pensamiento. Si yo creyera que ese llamamiento produciría en más de 2 personas una reacción de adherencia, entonces sí me preocuparía. Pero eso es un dislate, como lo dijo el señor presidente de la Asamblea Legislativa, que no debe ser tomado en cuenta bajo ningún concepto. Es darle seriedad a algo que no lo merece, ¿verdad? Así que ese es mi pensamiento. Por otro lado, si ya me meto a analizar jurídicamente como fiscal, con un concepto mental de fiscal, no encontraría asidero para tipificar un delito de apología del delito, que es la defensa del cometimiento de un delito o la incitación a que se cometa un delito. Es un absurdo. En otro tema, ayer se aprobó 15 días de emergencia, sin embargo, hubieron diputados que no dieron su voto acerca de eso. Esos son los argumentos de Chacumbele, le llamo yo, porque él mismito se mató, es decir, en otras palabras, la expresión de todos ellos lo que ha significado es una animadversión a sus personas por considerar absurdas las argumentaciones que tuvieron y las reflexiones que hicieron al respecto, ¿verdad? Como por ejemplo decir, bueno, estamos en un invierno o estamos en una emergencia, como que si las dos cosas fueran incompatibles, pero sobre todo ante una objetividad de los desastres naturales que están causando estas tormentas, ¿verdad? Y todo radica en el fondo en ese interés de ser protagónicos, pero también los absurdos vuelven protagónicos a las personas, pero en negativo. Así lo veo yo, esa actitud. Me pareció realmente indignante que alguien tuviera ese nivel de intelectualidad. Con respecto a las prórrogas del régimen de excepción, ¿estas podrían ser legales que se estén prorrogando cada mes? No solo son legales, sino que son necesarias e imperativas. Y como estaban bajo el concepto de una guerra, no existen guerras con plazos. Las guerras se terminan cuando el enemigo es vencido. Hasta entonces. Entonces el régimen de excepción es simplemente una metodología, pero que en la realidad debe ser ad infinitum, es decir, no, eso de los 30 días o 15 días es innecesario, pero hay que ponerlo porque así dice, como cuando juega uno peregrina, que para llegar hasta el final va tirando el tejo de cuadro en cuadro. Entonces, el pueblo está consciente que eso es una cosa marginal, que los hechos son los que están imperando con positividad y con satisfacción para los intereses de la tranquilidad de este país. Recientemente se cumplieron 100 años del régimen, pese a las fuertes críticas que hacen las organizaciones internacionales sobre derechos humanos, el régimen está dando resultados. Sí, eso es un tipo de alaracas que al pueblo salvadoreño en esencia ni le importan ni le da validez alguna, ¿verdad? No es posible que estemos reclamando derechos para los encargados de destruir esos derechos. Eso es un absurdo, ¿verdad? Pero que justifica los salarios con que estas personas sustentan esas posiciones. Recientemente el procurador de la PDDH también mencionó que había visitado centros penales, entre ellos Mariona. Él también dijo de que sí, efectivamente estaban dándole salud a los reos y también separándolos por su récord delictivo. Las declaraciones de ese señor no me merecen el menor respeto. Es más, creo que en lugar de favorecer la posición del gobierno, los perjudican. Pues, ¿por qué? En primer lugar, se hizo visita a un penal que no es el procedente de hacerlo.
Y sobre esa base de un penal se hizo toda una declaración, leída por cierto, como que si no la hubiera elaborado él. Cuando uno lee las cosas es porque alguien se las ha hecho. Y luego, la esencia de este problema carcelario está en los penales de máxima seguridad. Y él no ha visitado esos momentos. Estoy hablando de Zacatrás y estoy hablando del penal de Izalco. El tema es delicado y debe ser esos shows de vejamiento a los procesados tampoco le conviene al gobierno, son innecesarios. Doctor, ¿qué opinión le merece este caso de contaminación ambiental de una empresa textilera? Este es una pringa en un invierno de contaminación, ¿verdad? Primero aquí las empresas constructores, todas las aguas negras las desembocan en las quebradas que han contaminado todos los ríos. Y eso se ha tolerado a ciencia y paciencia, ¿verdad? Las grandes empresas textiles han contaminado el lago de Ilopango a ciencia y paciencia histórica. Imagínense ustedes que esta empresa, que de repente ha sido por la voz popular denunciada, tiene 40 años, desde 1976, de estar haciendo lo mismo y nadie le dijo nada. ¿Qué significa? Que ha habido connivencia de los gobiernos anteriores y que es un problema a nivel nacional de difícil solución, en cuanto que el pueblo cree que las alcaldías deben recoger la basura que ellos tiran para tapar los tragantes. Debe de empezarse a meter presos a todos aquellos que se sorprendan tirando bolsas y desperdicios a las calles. Entonces vamos a empezar a regenerar este país. Cuando evitemos que al que le dé la gana construye y empieza a talar cantidad de árboles. Aquí debería exigirse a cada ciudadano que acredite haber sembrado un árbol cada año. Ya verían si no sería esto una selva amazónica con tanta población que tenemos, ¿verdad? Este problema del medio ambiente es tarea de todos y cada uno de los ciudadanos. No podemos estar viendo a los gobiernos como sirvientes recogedores de basura, limpiando las playas, etcétera. No puede ser. Doctor, ¿qué piensa usted también con respecto a que hay muchas colonias en el país que están construidas sobre bóvedas? Por ejemplo, esta de la San Francisco, ¿se dio permisos hace 25 años? Excelente. Incluso se ven involucradas gentes que después fueron funcionarios de diferentes gobiernos. Se ha tolerado, como decía hace unos momentos, la construcción de residenciales en sitios que no ecológicamente no deberían de haber sido talados los árboles, y sobre todo terrenos que no representaban la solidez necesaria. Ahí tienen la gran cárcava de la Santa Lucía. ¿Cómo es posible? Las colonias que han sido hechas sobre rellenos que no tenían la consistencia y que ahora se han lavado con la lluvia. Y eso que no ha venido el embate del cambio ambiental que se espera, con el de hielo de los glaciares que van a hacer subir los niveles del mar y que probablemente haga que las próximas ventas de marisco estén en Chalatenango. Pero se dio permisos utilizando y estirando la ley en muchos casos. Mire, fíjese que yo recuerdo que Landa no daba permisos de construcción hasta cierto nivel del volcán de San Salvador. Y hoy, como puede ver usted, poco falta para que todo el boquerón esté lleno, desde el boquerón hasta las faldas del volcán, ¿verdad? ¿Cómo es eso? Los intereses creados. El poder de Benjamin Franklin en este país.
que son los billetes de Hacienda. Doctor, con respecto a la reelección presidencial, ¿qué expectativas hay sobre eso, pese a las grandes críticas? Mire, las expectativas son los que lo que manifiesta el pueblo es un deseo por la satisfacción que tiene de la conducción acertada y a veces errónea del señor presidente actual, pero que hacen una diferencia abismal en lo que fueron otros presidentes y otras administraciones. Cuando él manifieste su intención a través de sus actos o sus palabras de una reelección, creo que va a ser una voz que apenas se va a oír frente al coro de todos los que están reclamando esa reelección desde ya, ¿verdad? Es decir, hay un 98%, considero yo, que tiene ese pensamiento, pero en la realidad habría que esperar. Yo en lo particular soy partidario de que se cambie la Constitución para permitir eso, ¿verdad? Porque además es un principio de civilización democrática, que si una persona está dando resultados que satisfacen a la mayoría, como en este caso, entonces es necesario que continúe, si él así lo desea también, ¿verdad? Porque puede ser que el cansancio que produce eso es evidente. Si ustedes ven, todos los que entran salen con el pelo blanco, aunque a algunos no se les nota porque se lo pintan.